Bienvenidos amigos y amigas de YouTube y al universo que venís a este canal a informaros bien sobre el apasionante mundo de la tecnología. Y en el día de hoy traigo a debate al canal una de esas preguntas que ha surgido en las últimas horas tras la presentación de este ordenador que tenéis aquí en pantalla, el MacBook Air de nueva generación con el chip M2 y nuevo diseño, ¿ok? Hay mucha gente en redes sociales que está hablando al respecto de este ordenador diciendo que el MacBook Air es el MacBook Pro Killer. Y en el vídeo de hoy quiero haceros una reflexión la cual todo aquel que quiera comprar un ordenador de la marca de Apple tiene que saber, ¿ok? Y yo voy a negar esa afirmación por la cual la gente dice que el MacBook Air es el MacBook Pro Killer. Por una cuestión fundamental que yo voy a explicar en el día de hoy, ¿ok? Vaya de antemano que en el vídeo anterior he hablado del MacBook Air M2, que creo que es probablemente el mejor ordenador de consumo general que puede comprar una persona a día de hoy, porque aunque tenga un elevado precio, unos 1.500 euros de salida, el ordenador tiene, como siempre para con los productos de Apple, un montón de años asegurados de actualizaciones y según mi experiencia con los ordenadores de Apple, va a funcionarte igual de bien el primer día que el último, aunque hayan pasado muchos años, con lo cual la inversión es una inversión segura y ganadora. Esto ya lo expresé en el vídeo anterior y me reafirmo. Creo que el MacBook Air M2 es el mejor ordenador que una persona normal puede comprar y es el mejor ordenador que un usuario prosumer, desde el punto de vista de uso semiprofesional, puede comprar, ¿ok? Ahora bien, ¿por qué no es un MacBook Pro Killer el MacBook Air M2? Pues bajo mi experiencia, que es lo que quiero trasladar en este vídeo, hay una diferenciación muy grande entre el producto Air y el producto Pro en Apple. Desde el punto de vista de los ordenadores, que eso en el tema de las tablets Pro de Apple y las tablets normales de Apple, ahí no veo ninguna diferencia, ya lo he explicado 1000 veces. Pero en los ordenadores sí. Por ejemplo, aquí tenéis mi ordenador, el MacBook Pro de 14, que está grabando todo lo que estáis viendo en pantalla. Aquí lo tenéis abierto, ¿ok? Y si no fuera por este ordenador MacBook Pro de 14, utilizar un ordenador con el chip M1 como un MacBook Air o un chip M2 con el MacBook Air, honestamente no sería posible. ¿Por qué? Pues porque en los rendimientos en los cuales el ordenador necesita una mayor o un mayor desempeño de la energía y que por lo tanto necesita un rendimiento de potencia mayor, es indispensable, y lo digo claramente, tener un ventilador. Repito y que quede claro. Para un usuario profesional es indispensable tener un ventilador. Punto. Si tú eres streamer, que quieres hacer una sesión de streaming que pase de 1 hora, hacerlo con un ordenador de Apple sin ventilación, como un MacBook Air, no es recomendable. Lo recomendable es utilizar un ordenador de Apple con el chip M1 que tenga ventilación, como pasaba con el Mac Mini. Un Mac Mini el cual yo en este canal ya os expliqué que era un ordenador fantástico, aun teniendo el chip M1, pero tenía ventilación. ¿Y por qué es importante la ventilación? Pues porque en tareas exigentes, como en renderización de vídeo, que dure bastante tiempo la renderización, o bien en tareas de streaming, o la que estoy haciendo ahora, que simple y llanamente es poner en conexión todos estos elementos, conexión del iPad Pro a mi ordenador, conexión, por ejemplo, también de la pantalla de mi monitor al ordenador, que estáis pudiendo ver ahora cómo hago el scroll, ¿de acuerdo? Todo esto requiere, aparte de memoria RAM, necesita un ordenador el cual tenga ventilación. ¿Por qué? Porque cuando te pasas de una serie de minutos trabajando con un volumen de mucha información al procesador, ya sea renderizando vídeo, ya sea renderizando cualquier elemento en 3D, utilizando cualquier programa de modelación o haciendo esto, una simulación de lo que es un streaming, grabándolo todo en directo para comprimirlo en un vídeo el cual durará 10, 12, 14, lo que sea en minutos, pero que tampoco es una sesión largamente extensa, como un streaming de 2 o 3 horas, pues en ese momento, incluso haciendo esto, con duración un poco corta, los ventiladores del ordenador pueden empezar, entre comillas, a funcionar, dependiendo de la carga de trabajo que se le meta a ese momento el procesador. Y por lo tanto, para un usuario profesional que quiera una carga de trabajo importante, los MacBook Pro tienen una ventaja, la cual el MacBook Air nunca va a tener, que es que no tiene ventilación. ¿Ok? El MacBook Air, a estar completamente cerrado, como podemos ver en las imágenes, es un ordenador el cual el rendimiento del mismo puede caer cuando le metes mucha carga de trabajo.
Que cierto es que si la carga de trabajo es ofimática, algo de Photoshop, retoque con Lightroom, el tema de edición de vídeo en 1080 o 4K sin que sea un vídeo extremadamente largo, ni vas a notar el tema de la ventilación porque el ordenador ni se inmuta. Pero en el momento que le metas mucha carga de trabajo, vídeo 8K, vídeo 4K durante mucho tiempo, streaming de algún tipo de cosa que quieras hacer en una plataforma, videoconferencia a lo largo del día que tengas que hacer reuniones, pues evidentemente el ordenador también sufre. Claro, un chip M2 en una carcasa que no tenga ventilación no va a tener el mismo rendimiento que un ordenador con ventilación. Ya lo vimos en la generación pasada, que el rendimiento del Mac Mini con ventilación era mejor que el del MacBook Air, y técnicamente todo el mundo que eligió el Mac Mini estaba súper contento para hacer absolutamente de todo, como yo ya enseñé en el canal. Pero el tema del MacBook Air, como os expreso en este vídeo, está más limitado. Por otro lado, hay una cosa que tengo que poner encima de la mesa, que es, oye, para un profesional, ¿qué es más interesante? ¿Un MacBook Air o un MacBook Pro? Pues bien, si yo me voy a un apartado de la presentación de Apple en su página web, que es este de aquí, hay una cosa importantísima que tenéis que tener en cuenta. Este año el MacBook Air ha conseguido un puerto más, que es el MagSafe de carga, con lo cual te deja libre los otros dos puestos Thunderbolt. Ahora bien, estos dos puertos Thunderbolt te permiten conectar un monitor 6K, que no es lo mismo que en el MacBook Pro, que te permiten conectar hasta dos monitores, incluso 8K, ¿de acuerdo? Y estos puertos Thunderbolt, por lo que declara Apple, son Thunderbolt 3, no Thunderbolt 4, ¿ok? Que estos de Thunderbolt 4 están reservados para el tema de los MacBook Pro. Que ahora mismo a lo mejor no notas tanto la diferencia, pero a futuro el tema del MacBook Pro de la conexión Thunderbolt 4, evidentemente la vamos a notar mucho más porque todo estará adaptado a Thunderbolt 4. Con lo cual los MacBook Pro siempre van un pasito por delante. En otros aspectos no, el tema de la pantalla es la misma, la webcam es la misma, los micrófonos son los mismos, el teclado es el mismo, ¿de acuerdo? Y tienes algunas ventajas, que el ordenador es más pequeño, más ligero y que por lo tanto, como podéis ver en imagen, ok, pues te ocupará menos porque es más estrechito, etcétera, etcétera. Pero en cuanto a rendimiento, evidentemente los MacBook Pro son mejores. Otro aspecto que hay que destacar del MacBook Pro es que, como podremos ver aquí, el MacBook Pro tiene como conexiones, aparte del tema de los dos puertos, si nos vamos al modelo de 13 nos quedamos cortos, pero si cogemos el modelo de 14, que es de lo que se trataría en la comparativa, ok, coger el modelo de 14 porque es el que técnicamente está renovado y que tiene la misma pantalla, la misma webcam, etcétera, etcétera, el modelo de 14 tiene más conexiones. Como podéis ver en pantalla, el modelo de 14 tiene la conexión de HDMI, la conexión también del tema de tarjetas micro SD o SD. Aquí las podemos ver, conexión de tarjetas micro y SD, el tema de Thunderbolt 4 en un lado, un puerto más, el tema de HDMI, y luego ya tenemos los otros puertos que son el mini jack, los otros dos puertos Thunderbolt 4 y el MagSafe de nueva generación. ¿Ok? Con lo cual, evidentemente para un usuario profesional que edite vídeo o haga foto, tener un lector de tarjetas en el ordenador le salva la vida, porque así no tienes que tirar de un dongle y buscarte de manera externa esa posibilidad de conectarlo al ordenador, ¿ok? Con lo cual, eso es otro aspecto que hay que tener muy en cuenta, las conexiones, que son más y mejores en el MacBook Pro. Claro, esto desde el punto de vista del consumidor les lleva a la tesitura de decir, bueno, yo pongo en una balanza todo lo que me está diciendo este hombre en este vídeo y ¿qué compro? ¿Un MacBook Pro o un MacBook Air? Fijaros los precios. Si tú te vas al MacBook Air con memoria unificada de 8 GB, el más barato te sale por 1.519. En cambio, si te vas al MacBook Pro de 14, el más barato te sale por 2.249. Evidentemente tiene más memoria unificada, 16 GB, 512 de almacenamiento y te viene con el chip M1 Pro. Que el chip M1 Pro en cuanto a rendimiento es igual o mejor que el M2. ¿Ok? No hay una diferencia de porque se llame M2 ser mejor que el M1 Pro, porque el M1 Pro está compuesto de dos chips M1, ¿ok? Con lo cual, ni el chip, ni el almacenamiento, ni las conexiones, ni el tema de que le falta ventilador hace mejor a un ordenador MacBook Air que a un ordenador MacBook Pro,
¿ok? Ahora, ¿la diferencia de precio está justificada? ¿Pagar estos 700 euros más? Prácticamente no. Seguro, 700 euros más por un ordenador con estas características versus otro. Pues la respuesta es muy fácil. Hay usuarios a los cuales no les queda más remedio que pagar más por los ordenadores Pro. Porque al final el rendimiento del equipo es importante tenerlo a un nivel de exigencia alto durante mucho tiempo. Cualquiera que haga streamings necesita un MacBook Pro o un MacBook con ventilación, que puedes comprarte el Mac M1, ¿de acuerdo? Porque no es cuestión de la potencia del chip, es una cuestión de la ventilación del chip, ¿ok? Para que el ordenador pueda tener un rendimiento óptimo durante todo el proceso si estás haciendo, por ejemplo, streaming. También el tema de vídeo 4K. Como digo, puedes comprarte un chip M1 con ventilación del MacBook, entre comillas, del año pasado Pro, ¿de acuerdo? O este año el MacBook Pro con el chip M2, que los dos te van a dar una experiencia muy buena, pero porque tiene ventilación. ¿El MacBook Air se puede hacer todo esto que estoy diciendo? Sí, pero corres el riesgo de que el ordenador se caliente, el rendimiento baje, tenga algún tipo de caída, sobre todo si estás haciendo el tema de streaming. Porque al final en edición de vídeo lo que sucede es que el rendimiento a la hora de editar es menor y el tiempo de renderizado es mayor, porque tarda más porque el chip se calienta y entonces como no tiene ventilación no se puede refrigerar y por lo tanto sufre lo que llamamos throttling, ¿ok? Pero desde ese punto de vista de usuario, la valoración tiene que ser en función de prestaciones. Porque si luego nos vamos al tema de precio, evidentemente por precio te compras un MacBook Air M2, ¿ok? Entonces en el vídeo de hoy, ¿qué es lo que he querido explicar? Que para mí el MacBook Air M2, este ordenador que estáis viendo aquí en pantalla, no es ningún MacBook Pro killer, ¿ok? No. Y más cuando salga el MacBook Pro con el chip M2, ¿ok? Desde el punto de vista del M2 Pro o M2 Pro Max. Porque el actual M2 que tenemos en el mercado, que es este de aquí, con el chip M2, con el antiguo chasis, es un chasis el cual a mucha gente pues no le va a atraer porque es el modelo antiguo y que para eso pues pagas un poco menos y te llevas el MacBook Air, ¿ok? Yo esto lo podría entender, el de 13 renovado no comprarlo, pero el de 14 sigue siendo mucho mejor ordenador en cuanto a prestaciones y sobre todo en cuanto a lo que te viene dando, porque ya parte de la base de 16 GB de memoria unificada, el cual evidentemente te va a dar mucho mejor rendimiento y esto no puedo decir otra cosa porque, entre otras cosas, como os digo, yo lo tengo aquí el ordenador con 32 GB de memoria RAM y todos sabéis que es una auténtica bestia, muy por encima del chip M1. Pero, como siempre os he explicado, el chip M1 de la anterior generación era un chip el cual técnicamente funcionaba muy bien, sobre todo en el ordenador MacBook Mini, en este caso en el Mac Mini, ¿ok? Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy en el cual os he expresado que para mí el MacBook Pro de 14, de 16, no va a encontrar un rival en el MacBook Air de 12 por el tema de la ventilación principalmente y porque hay más puertos más funcionales y mejores en los ordenadores Pro, ¿ok? Con lo cual los usuarios profesionales van a necesitar más rendimiento con estos ordenadores. Ahora bien, para el resto del común de los mortales, el chip M2 es más que suficiente y por lo tanto en el ordenador MacBook Air yo creo que es una compra realmente muy recomendable, ¿ok? Bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Y como siempre os digo, separaros de esta locura de YouTube, la cual este vídeo entre Gators que a veces no os dejan ver la realidad. ¡Hasta la próxima!